de acompañarnos aquí en el set, aquí estrenando set, mi querido Rolando. No habías venido aquí a las nuevas instalaciones de Disyuntiva, querido Rolando, es tu casa. Estar aquí con ustedes. No, y el gusto y el honor es nuestro, querido Rolando. Pues perspectivas de la economía en México, 100 días, perdón, ¿no? 100 días del nuevo gobierno. Oye, pues tenemos perspectiva negativa, tenemos incertidumbre, tenemos inseguridad, tenemos desconfianza. Híjole, como que no pinta muy bien la cosa, mi querido Rolando. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. ¿Cómo lo ves tú? Muy buenos días, perspectiva, amigas y amigos. Especialista. Mire, yo creo que México tenía que tener un cambio. Yo soy testigo de haber vivido en dos Méxicos diferentes. Un México de estabilidad, de crecimiento. Por ejemplo, el último año de Díaz Ordaz, el PIB creció el 8.1%. A raíz de que entró Luis Echeverría Álvarez, ahí vino una transformación negativa para el país. Empezó a surgir la inflación, no había inflación. O sea, no había cambio de leyes, no había incremento de impuestos. En el momento en que entró Luis Echeverría, el país se empezó a transformar y la gente empezó a sentir los efectos en su economía. Entonces, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Qué hizo este señor? Pues lo que pasó fue excesos. Por ejemplo, lo he comentado muchas veces, ¿qué es la inflación? Pues es el aumento de los precios, pero originado porque se emite o se fabrica dinero para cubrir los gastos. O sea que no conformes con aumentar los impuestos, los derechos, las contribuciones, empezaron a tomar dinero directamente del Banco de México para cubrir sus gastos. Yo recuerdo, a mí me gustaba mucho viajar, iba a veces a Querétaro y no había hoteles, porque el señor presidente había reservado todas las habitaciones de la ciudad en Celaya, para sus fiestas y sus eventos en ciertas ciudades. O sea, empezó el gasto exagerado, empezó la corrupción, empezó la impunidad y se fue empobreciendo a la población. Lo podemos ver en las cifras, o sea, sí. Cada vez la gente ganaba menos y lógicamente todo eso se refleja en la inseguridad y lógicamente en la violencia y en la migración de mexicanos que inicialmente se fueron a Estados Unidos para tratar de obtener ingresos. Pues después ya empezaron a poner barreras y todo eso, la falta de recursos, la falta de empleos empezó a originar que se incrementara la inseguridad, aparte de que hubo muchos permisos hacia el contrabando y la drogadicción para directamente favorecer a grupos del crimen organizado, con lo cual se incrementó más la inseguridad. Ahorita, sea lo que sea, estamos viviendo un cambio con una persona que yo, por lo que veo, siento que tiene deseos de trascender. O sea, su interés no únicamente es enriquecerse, sino trascender. Desafortunadamente, como comentas, está cometiendo errores, pero también está cometiendo aciertos y está trabajando muy fuerte para tratar de levantar y atacar la corrupción y la inseguridad. Yo sí tengo confianza, aunque también, como todas las calificadoras, se muestra un panorama muy inquietante, porque no se está visualizando toda la economía en forma integral. O sea, algo muy importante que yo he comentado a través de mis pláticas es que los expertos, y de veras créanme, los expertos, los premios Nobel, no están visualizando dos dimensiones que hay en la economía. Muchas veces uno piensa, el tipo de cambio está tranquilo, la inflación está baja, voy a invertir, voy a arriesgar, pero no se visualiza y se analiza los precios de todo lo que el país produce, cómo están a nivel internacional con la competencia de otros países. Se arriesgan, invierten y de repente viene una devaluación. ¿Por qué? Porque se encarecen las cosas, las empresas pierden competitividad, empiezan a salir las divisas del país y cuando nos quedamos sin divisas vienen las famosas devaluaciones
que son efectos negativos en la economía de México. Pero vamos a analizar ahorita los 100 días y vamos a ver aspectos de la economía que yo siento que no están visualizando todos. Los medios, las calificadoras hablan de aspectos, pero nada más en la parte interna, en la parte de la dimensión en la que se maneja en pesos. El presidente López Obrador está cuidando los pesos, pero no está cuidando la parte internacional, que adicionalmente no depende de él. Mire, para mí un gran error, y ya lo comentaste, Jorge, fue la cancelación del proyecto del aeropuerto, porque dio la señal de que si tú inviertes en México, hay un presidente populista que te puede cancelar tu inversión y te puede echar para atrás los proyectos. Pero casualmente, a pesar del derrumbe en el mes de diciembre, en enero, y empieza a haber una recuperación. Por ejemplo, hay un indicador que emite el INEGI que se llama el IJAI, que es el indicador global de la actividad económica, la cual nos permite conocer la actividad económica en forma mensual. En esa parte los números están siendo alentadores. Por ejemplo, el subíndice industrial aumentó el 8.12 en forma anualizada de diciembre al mes de enero. Las exportaciones no petroleras aumentaron el 8.75 anual, contra un decremento del 8.58 anual en el mes de diciembre. Los servicios cayeron al 5.78 y es lógico. Ahorita, por ejemplo, se tuvo superávit primario. ¿Eso qué significa? De que primero pago todas mis deudas y una vez pagando las deudas todavía me queda un margen que se le llama un superávit primario. Ya tuvo o tiene el gobierno un superávit primario. Las ventas del ANTAD, que son las tiendas de autoservicio, disminuyeron del 1.87. Las ventas de automóviles tuvieron un incremento del 1.88. Las remesas familiares aumentaron el 6.5, ya que en enero entraron 2.41 miles de millones de dólares. El mercado laboral incrementó los puestos de trabajo en el 3.29%. La bolsa, todos sabemos, cayó el 12.82 contra un decremento en diciembre de 15.63, pero eso fueron originados más bien por causas externas, lo que es el riesgo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el paro de actividades en Estados Unidos y la política migratoria de Trump contra México. Todo eso lógicamente afecta a los inversionistas. De acuerdo a los expertos y a lo que se menciona, es que se espera que en este año tengamos un incremento en el PIB entre el 1 y el 1.5, que es muy bajo. Sin embargo, no es negativo, que eso es bueno. En la producción industrial se estima un crecimiento del 0.8% para 2019. Por ejemplo, los CETES de inversiones extranjeras aumentaron. En la encuesta, hay una encuesta que se hace con los CEOs. Los CEOs son los presidentes del Consejo de Administración en el mundo. México avanzó. Los capitanes de empresas. Los capitanes de empresas. Aumentó del lugar 14 al lugar 8. Adicionalmente, México ganó atractivo en la parte minera y sube 19 peldaños, ya que pasó del lugar 49 al 29. En cuanto al índice de percepción política, su puntuación subió de 61.1 a 71.3. En el extranjero, México tiene fama de ser el país más corrupto del mundo. Ahorita, con este cambio de que López Obrador quiere transformar y acabar con la corrupción, eso genera confianza en el extranjero. Todavía es muy temprano para hacer un pronóstico o un vaticinio, porque empezando que todavía las cifras del primer trimestre o primer cuatrimestre del 2019 todavía no se cumplen. Entonces hay que esperar la información que se manda al Fondo Monetario Internacional, lo que emite el Banco de México, para entonces ya poder hacer un vaticinio. Pero lo que sí te digo es de que en los 100
primeros años de gobierno. 10, ya estás como yo. Ya estás como yo. Pues tiene un muy buen grado de aprobación, el 78%. Sí. Ningún presidente lo había tenido. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que los mexicanos tenemos esperanzas de que podamos acabar con la corrupción y que México puede ser el país que debe de ser. Pero vámonos a analizar la economía desde la retrospectiva, como tú acertadamente atinaste en poner en mi sección. Miren, por ejemplo, en 1988, en las elecciones entre Carlos Salinas y Cuauhtémoc Cárdenas, quien ganó las elecciones fue Cuauhtémoc Cárdenas. Sin embargo, ¿te acuerdas que Bartlett tuvo que decir que se descompusieron las computadoras y le dieron el triunfo al PRI? La famosa Sin embargo, caída del sistema. Carlos Salinas de Gortari ya veía que había mucho descontento con el gobierno del PRI. Y yo estoy suponiendo, pero eso es lo que yo percibo, de que previeron estar protegidos en ese cambio. Entonces, durante el gobierno de Carlos Salinas, modificaron la Constitución, modificaron la Constitución para que el presidente no pudiera tener acceso al Banco de México. ¿Cuál es el problema de México? Pues la economía, el aspecto económico. ¿Qué institución, a través de qué institución se maneja la economía? A través del Banco de México. Si el Banco de México está controlado por el PRI, pues lógicamente cuando vino las elecciones con Fox, se dieron el poder político, pero no el poder económico. ¿Por qué controlas a través del Banco de México? Por ejemplo, las monedas, los centavitos, eso es función de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Que es a través de la Casa de Moneda. Pero los billetes, José Ortiz de Domínguez, los dieguitos, los billetes grandes, quien se controla de la emisión es el Banco de México. A través del Banco de México se controlan las instituciones de crédito, todas las instituciones, se fijan las tasas de interés. ¿Cómo es posible que los bancos en México a través de tarjetas de crédito cobran 5 o 6 veces más intereses que las mismas empresas en sus países? Por ejemplo, Bancomer en España, Santander no pasa el 20%, y aquí es un 80% más el IVA, lo que te cobra el banco. Las comisiones bancarias, ¿por qué pueden ser tan elevadas? Por ejemplo... Sí, ya nos ha tocado el tema de las comisiones. Exacto, de hecho ya están negociando para que se reduzcan porque es un abuso, ya son los bancos agiotistas. Exactamente. ¿Qué más se controla? Pues la inflación. Simplemente, si el Banco de México quiere, pues eleva la inflación, nada más fabrica más dinero y la inflación se dispara. ¿Y ahí qué puede hacer el presidente? Pues no tiene acceso. Parece mentira, a mí no se me hace lógico que se le dé la responsabilidad de un país sin tener acceso al principal órgano de la economía de un país, que son los bancos centrales. Ahí fijan las políticas monetarias en base al tipo de cambio. Ahorita vamos a ver una gráfica para que vean lo disparado que se maneja la política monetaria en México. Entonces, para mí, mi percepción es de que el PRI piensa que ya desapareció. Sin embargo, la gente, o la mayoría de la gente que está en el Banco de México es gente que fue puesta por Peña Nieto, por los anteriores presidentes. Únicamente, por ejemplo, funciona el Banco de México en base a 5 gobernadores, a un gobernador y 4 subgobernadores. Ya López Obrador puso a 2. Ya tiene 2. Ya tiene 2, pero todavía tiene mayoría lo que fue impuesto a través de Peña Nieto. Yo creo que si se quita la autonomía del Banco de México sería un aviso muy fuerte para los inversionistas en el mundo, porque van a pensar que es un presidente populista que quiere tomar todo el poder del país. Aparte, en el extranjero está confianza que el presidente no genere directamente, no pida dinero para cubrir sus gastos, que está bien, pero no de todas las variables y todos los parámetros. China y la India, si hubieran estado como México, no hubieran logrado sacar a esos países de la pobreza. No hay forma.
¿Qué es lo que tiene que hacer López Obrador? Asegurarse que haya transparencia, a lo mejor meter leyes a través de la Cámara de Senadores, de Diputados, para que existan los controles, para que exista transparencia y un mejor manejo y control de todos los variables y parámetros que maneja el Banco de México, porque si no va a ser muy difícil. Mira, si vemos la primera gráfica que mandé, esa es la forma como se maneja nuestros precios a nivel internacional. Así es. Es una tristeza, ¿no? Que nuestros precios, o sea, lo que un fabricante elabora, lo que uno ofrece a través de sus servicios, hoy está barato y a los 5 minutos está caro y a los 10 minutos otra vez está barato. ¿Por qué? Porque se maneja en base a la oferta y la demanda. Yo hace poco fui a un curso sobre técnicas japonesas y le preguntaba al expositor, a ver, ¿por qué Japón, si tiene gente tan trabajadora, tan responsable, tan comprometidos, si tienen tecnología, si tienen las mejores empresas y productos de alta calidad, por qué lleva casi 40 años estancado y ha tenido varias crisis y problemas económicos? Y lógicamente no me supo decir. Y la causa es porque Japón optó por escoger el tipo de cambio absurdo o la política monetaria absurda de que la oferta y la demanda fijaran su tipo de cambio. ¿Qué ocurrió? Que ahorita los productos japoneses están demasiado caros. Y ahorita lo que está dominando el mundo son los precios. Por ejemplo, China y la India, a pesar que son fábricas o empezaron con fábricas muy pobres, sin infraestructura, precarias, sí. Computadora la fabrican en Estados Unidos o en Alemania o en Japón en $500 y ellos la pueden producir en 200. Ya las técnicas y los sistemas de producción nada pueden hacer ante los precios. ¿Y por qué se generan los precios? Por saber manejar inteligentemente y adecuadamente los tipos de cambio y controlar la inflación en forma adecuada. Pero nuestro país sigue manejando esa equivocada política que nos ha llevado a varias crisis y varias devaluaciones, y se los puedo demostrar. ¿Cuándo se van a dar cuenta de ello? Pues seguramente en este sexenio de López Obrador no, porque no les conviene que exista otro partido que tenga éxito, porque entonces les quita la posibilidad de volver otra vez al poder. Ese es mi panorama o mi visión general del país. Es una situación muy difícil porque el presidente, a pesar de sus esfuerzos, lo que quiere hacer, no tiene todas las herramientas o todos los controles para poder llevar o conducir el país hacia el lugar que debe de alcanzar México con todo el potencial que tiene. Sí, sin duda, hasta ahora lo que se ve es que el apoyo popular es lo que sigue prevaleciendo como base de sustento para los planes del nuevo gobierno, ¿no? Incluso sale este índice de confianza del consumidor que está en sus niveles históricamente más altos. Exacto. O sea, esto es en base al mismo capital político que tiene el nuevo gobierno, indudablemente, ¿no? Como dices, la esperanza que tiene el pueblo de México, sin duda, yo creo que la esperanza, morena o no morena, sí debe de ser de todos los mexicanos, ¿no? La esperanza de que las cosas funcionen bien. Ahora, yo creo que la pregunta aquí sería es si le va a alcanzar el tiempo al señor López Obrador y a su gobierno para que esa misma confianza y ese mismo apoyo popular sustente sus planes para demostrar hacia afuera lo que pretende hacer, porque ahorita todo se está concentrando, como tú mismo dices, ¿qué va a hacer para esto? Combate la corrupción. ¿Qué va a hacer para esto? Combate la corrupción. Combate la corrupción, combate la corrupción. Pero no está tan errado. Mira, yo no. Todas las mañanas no, qué bueno que empezando por eso, fíjate. Primero lugar tiene su junta en la mañana, sí, con su comité para ver cómo va la situación del crimen organizado, exactamente, sí, qué acciones deben de tomar. Enseguida sale a que le hagan preguntas directamente con la prensa. Eso es muy complicado porque son gente que son muy experimentadas, que conocen mucho de su ramo. Sin embargo, López Obrador les contesta a todos. Ya algo muy especializado tiene a sus expertos, entonces ya directamente le contestan. Pero las acciones que está tomando a mí no se me hacen desubicadas. Por ejemplo, Pemex, ¿cuánto tiempo fue? Nada más sacarle. Exactamente. Ahorita el que está haciendo, pues está
En primer lugar, algo que le afectaba mucho a Pemex eran los impuestos tan elevados que tenía, le redujo los impuestos. Está atacando todas las fugas que había de combustibles, que es el huachicol. Bueno, pues ya lo logró atacar. Entonces está obteniendo ingresos para tratar de recuperar Pemex. Lo más fácil sería, no cerramos Pemex, cerramos la CFE y a volar. México sería un país muy dependiente. Sí, lo que desafortunadamente ahorita no están viendo justamente tanto los grupos financieros como las calificadoras y los analistas es en cuánto está resultando ya en números el combate real a la corrupción, ¿no? O sea, sí, todos siempre nos hemos quejado de la gran corrupción que hay, de los privilegios que se supone que se están atacando a la clase política. Hoy sale esto de iniciativa de quitarle recursos a los partidos políticos. Todo eso en cuanto va, o sea, mi miedo, por ejemplo, en mi óptica personal, Rolando, te lo puedo decir, es que falte tiempo justamente para que el nuevo gobierno pueda demostrar con hechos y con números lo que está haciendo, lo que está proyectando como combate a la corrupción en resultados, ¿no? En cuánto tiempo se va a traducir eso en resultados óptimos que veamos. No, pues ya se recuperó tanto de la lucha contra la corrupción en Pemex, en CFE, ya se recuperó tanto de esto, del otro, ya vino a aterrizar. Él dice que le escuché una frase apenas en esta semana, seguramente tú, que dinero no hace falta, que hay demasiado, que tenemos suficiente dinero para todos los compromisos, pero está mal empleado, ¿no? Pues se desviaba mucho. Puede ser verdad, o sea, como dices, te la compro, pero ¿en cuánto tiempo vas a demostrar esos resultados para que no siga, por un lado, por ejemplo, creciendo esta desconfianza en los grandes grupos financieros, o que no se siga yendo el capital golondrino productivo hacia otros lados? Porque, si bien lo has dicho tú, uno de los mayores riesgos que tenemos en el país financieramente es la pérdida de divisas, ¿no? Entonces, ese tiempo en el que todavía tiene la base del apoyo político, enorme apoyo político y popularidad, ¿hasta cuándo va a durar para que se puedan presentar resultados hacia el final del año? Ahorita escuchaba yo a Jonathan Heath en la mañana justamente decir que los resultados por lo pronto del primer trimestre del año van a ser muy negativos, ¿no? Claro que hay que esperar a que termine el año, y como dicen, no hay que descalificar, porque prácticamente el nuevo gobierno va empezando y faltan muchas cosas por hacer. Los cambios van a generar transformaciones que de entrada, como dicen, cuando acomodas la casa, pues se suelta mucho polvo, ¿no? Cuando limpias la casa. Mi pregunta es esa y mi temor, o sea, si le va a alcanzar el tiempo, políticamente hablando, para dar esos resultados que puedan dar y generar confianza hacia afuera. Pero te digo una cosa, por mucho que ahorre y limpie en la parte de abajo, si en la parte a nivel internacional se descuida, ese también es otro flanco. Y algo son los precios, y yo de verdad se los puedo demostrar. No hay país en el mundo que cuando sus precios se elevan no tenga una crisis, y con una crisis todo se derrumba, todo lo que construiste abajo se derrumba por esa crisis. Para mí ahorita el punto fundamental es buscar tener acuerdos con el Banco de México. No se puede detener el país manejándose a través de dos volantes diferentes. Por ejemplo, Miguel Ángel Díaz de León habla muy mal, ha hecho declaraciones muy agresivas contra López Obrador. Yo digo que eso no debe de ser, deben de buscar ambos, por el bien del país, buscar un consenso y tomar el mismo rumbo, no uno por un lado y otro por otro lado diferente. Pues es el contrapeso, ¿no? También pero contrapeso en el sentido económico. No, el Banco de México debe estar bajo el beneficio o buscando el beneficio de México, no los intereses personales de cierto grupo de poder. Tienen que tomar la misma dirección, deben de estar coordinados y debe darse López Obrador cuenta de si están desviando el volante hacia otra dirección, debe de darse cuenta. Yo siento que ahorita no se está dando cuenta. Van por caminos diferentes. Las declaraciones del gobernador del Banco de México pienso que influyeron un poco en las calificadoras. Las calificadoras, mi opinión es que la opinión o su credibilidad es muy importante, pero para mí no tienen todos los conocimientos y las bases. ¿Pero por qué?
cuando Pemex era un relajo, que había desorden, saqueos, préstamos, mantenían en mayor grado de confiabilidad a Pemex, y ahora que se le está metiendo orden, que está evitándose las fugas, que están bajándole los impuestos, porque ahora lo desacredita. No se me hace lógico. O sea, perdónenme, grandes sabios de Standard & Poor's y de las grandes calificadoras, pero yo creo que se quieren proteger en salud porque en el 2008 no dieron una, y entonces quieren evitar de que pase lo que en el 2008, que fue la crisis tan importante que se veía venir con la bajada de las tasas de interés, y estaban en su hamaca durmiendo. Entonces ahora se quieren curar en salud, pero no se vale, porque eso nos afecta a México, puede afectar en las inversiones, en la confianza que el país pueda generar, que es muy importante. Acuérdense, es muy importante la parte internacional, porque de ahí se originan todas las crisis y todas las devaluaciones. Si no se cuida y no se mide nuestros precios y la estabilidad de precios, yo quiero ver qué negocio va a prosperar. Si tú en la mañana tienes 10 pesos, luego lo subes a 15, luego lo bajas a 8, luego a los 8 minutos a 10 pesos. Esa no es ninguna estrategia de precios. Si un país tiene que tener una estrategia de precios estable, buscando tener y atraer inversiones y capitales. Eso es lo que también se apunta desde el lado de los analistas y las calificadoras, ¿no? Que faltan también ese tipo de estrategias, como cuando se hizo el del combate al huachicol, cerrar los ductos y generar escasez sin haber hecho un plan previo, ¿no? Preventivo de amortización. Entonces toman muchas medidas de la podredumbre que se hacen sin de la gente que está involucrada, hasta que se empezó a poner que se hacen sin mayor planeación, o en el caso del subir el salario mínimo en la frontera, que provocó también parte del problema en la maquila de Tamaulipas, ¿no? Entonces, lo que le falta a veces a este gobierno siempre es que cuando mueve cosas para transformarlas, a lo mejor con la buena intención, no prevé las consecuencias en lo inmediato que genera, no le afecta al gobierno, le afecta a los empresarios. Exactamente. A mí me aumentas el doble de la nómina, no lo resisten. Me puedes quebrar, ¿no? No lo resisten, sí. Entonces, por eso ya las salidas y los despidos, ¿no? Entonces es importante tener pláticas. Afortunadamente ya los inversionistas ya están uniéndose con López Obrador y están caminando de la mano. Pero los extranjeros es lo que a veces apuntan, ¿no? Sí. Que hay cierto desconocimiento de los responsables económicos cuando se toman medidas que no prevén consecuencias a veces todavía más perniciosas que lo que buscan atacar, ¿no? Exacto. Entonces esa es ahorita la desconfianza. Por eso digo, ojalá le alcance el tiempo al gobierno de demostrar con hechos y con números las acciones o más bien los resultados positivos de las acciones que está emprendiendo hoy, ¿no? Ojalá, y antes de que suceda otra cosa, ¿no? De que, como dices, haya una mayor salida de capitales y sobrevenga una crisis de la que va a estar muy canijo, podríamos levantar. Sí nos levantamos, pero va a llevar otros 2 sexenios por lo menos, como ha ocurrido pues Rolando, sí. Pues muchísimas gracias, Rolando, por este punto de vista que haces tú desde tu óptica y tu experiencia, además, tu experiencia de vida, no solo como contador público, sino nos hablas de la experiencia de vida y lo que has vivido, la sabiduría que has acumulado y los puntos que ves positivo y los puntos de vista que expresas con todo valor y con todo fundamento, como siempre, mi querido Rolando. Pues muchas gracias. ¿Algo más que quieres agregar? Muchísimas gracias. No, pues muy honrados nosotros siempre, ya sabes que esta es tu casa, ahora sí que ya conoces el caminito. No, muy bien. Y cuando se pueda, pues aquí vivo y en directo, y si no, pues en los enlaces, a fin de siempre seguir contando con tus análisis, querido contador. Claro, sí, muchas gracias. Gracias a ti, Rolando Colchado Valenzuela. Bonita semana. Gracias. Vamos.